Absolutamente. Vamos a expandir el primer bloque, manteniendo la esencia del problema del control y la promesa de una transformación nietzscheana. ¿Alguna vez te has detenido a observar realmente tu entorno y la asfixiante red de control que te rodea? Se manifiesta en la oficina, donde tu jefe despliega la culpa como un arma psicológica para extraer más rendimiento. Se esconde en las interacciones sociales, con colegas que envuelven su manipulación en una fina capa de preocupación o consejo constructivo. Y tristemente, a menudo se infiltra en lo personal, con parejas que han perfeccionado el arte de hacer de cada conversación un auténtico campo minado emocional, forzándote a caminar sobre cáscaras de huevo. La constante en todas estas situaciones eres tú, el que meramente reacciona. Te defiendes, te justificas, te disculpas. Nunca has sido el motor, solo la respuesta. Hoy marcamos un cambio radical. Estamos aquí no para aprender las defensas de un esclavo, sino para adoptar la mentalidad del Übermensch. Nietzsche no te instruye sobre cómo ser la víctima noble, sino sobre cómo ser el estratega frío y calculador, el único que tiene la audacia y la fuerza de voluntad para tomar ese tablero de ajedrez lleno de reglas impuestas y, simplemente, voltearlo. Esta guía no se limitará a la teoría, revelará 5 leyes ocultas que operan bajo la superficie de la interacción humana. Estas leyes son un arsenal conceptual diseñado para un solo propósito: transformar al individuo manipulado en el ser incontrolable. Nuestra intención no es infligir daño, sino establecer una muralla psicológica infranqueable, asegurando que nunca más te conviertas en el objetivo fácil de nadie. Debes comprender la verdad fundamental que el mundo se esfuerza en ocultarte: la manipulación es, en su esencia más pura, un juego de poder. Y a lo largo de incontables siglos, aquellos que se definieron como los débiles o los resentidos, no pudiendo competir en la arena de la fuerza directa, concibieron una herramienta magistral para neutralizar a los fuertes: la moralidad. Este sistema de valores fue creado, precisamente, para impedirte participar plenamente en el juego de la voluntad y el dominio. Te han adoctrinado con la idea de que la bondad es el pináculo de la nobleza. Te repitieron incansablemente que el perdón incondicional te eleva sobre tu adversario y que la negación del egoísmo es la única senda virtuosa. Escucha con atención: todo esto es una elaborada y funcional mentira. Estas supuestas virtudes no son más que cadenas forjadas con un solo objetivo: mantenerte en un estado constante de docilidad, hacerte absolutamente predecible ante los ojos del poder y, en última instancia, dejarte perfectamente controlable. La moral convencional es la jaula mental que te ha impedido afirmar tu voluntad. Hoy es el día en que esas cadenas se rompen de manera definitiva. A continuación, desvelaremos cómo Nietzsche desmanteló por completo esta falacia de la moral del rebaño, y cómo a partir de esa demolición forjó principios de acero que tienen el poder de invertir la ecuación, transformando, de una vez por todas, al manipulador en la presa involuntaria de tu propia estrategia. Estas 5 leyes, aunque formuladas con una simplicidad casi engañosa, encapsulan en su núcleo siglos de profunda comprensión sobre la dinámica del poder psicológico y la voluntad. Si esta mentalidad de afirmación y dominio resuena con esa parte de ti que se niega a la sumisión, debes activar las notificaciones ahora mismo. Deja que quede claro: este canal no está diseñado para espíritus débiles ni para aquellos que se contentan con ser parte del rebaño. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender es irreversible. Cuando llegues al final de este análisis, la persona que eras al principio se habrá extinguido, solo quedará el individuo incontrolable. Iniciemos este viaje con una verdad que puede resultar brutal. Continuemos con la verdad brutal que constituye la base de tu vulnerabilidad. La sociedad, desde tus primeros años, te ha programado meticulosamente para ser manipulable.
Desde el jardín de infancia, se te inculcó la obligación de ser bueno, justo y, sobre todo, comprensivo. Estas cualidades fueron presentadas no como opciones, sino como las más elevadas virtudes de un ser humano civilizado. Sin embargo, el genio implacable de Nietzsche descubrió una realidad mucho más oscura detrás de este adoctrinamiento. Esas supuestas virtudes son, precisamente, las cualidades exactas que se han instalado en tu psique para facilitar tu control. La obediencia y la moralidad del rebaño se convierten en el software que asegura que tu comportamiento sea siempre predecible y que tu voluntad pueda ser doblegada con el mínimo esfuerzo por quienes entienden este código de programación social. El punto central de esta deconstrucción se encuentra en la obra maestra de Nietzsche, Genealogía de la Moral, donde el filósofo desmantela la mentira fundacional de toda la civilización occidental. Nietzsche afirma con claridad perturbadora: lo que los espíritus menospreciados y débiles etiquetan como virtud no es más que un veneno que ellos mismos idearon e inocularon para minar la fuerza y la afirmación de los individuos fuertes. Analízalo con detenimiento. ¿Quién obtiene el verdadero beneficio cuando tú decides perdonar sistemáticamente, sin límites ni consecuencias? ¿Quién es el verdadero ganador cuando, por principio, rehuyes la autodefensa y jamás estableces un límite feroz? La respuesta es inequívoca: nunca eres tú. Es el manipulador, que opera con total impunidad. Esta supuesta moral del rebaño es, por lo tanto, una sofisticada herramienta de control psicológico. Te han machacado con la idea de que ser egoísta es moralmente reprensible. ¿El resultado? Ahora cargas con un profundo sentimiento de culpa cada vez que te atreves a priorizar tus intereses legítimos. Te instruyeron que la venganza es una bajeza inmoral. ¿El resultado? Permites que te pisoteen una y otra vez sin que el agresor enfrente ninguna consecuencia disuasoria. Y te adoctrinaron con la peligrosa noción de que todos merecen una segunda oportunidad. ¿El resultado? Ofreces oportunidades infinitas a aquellos que te traicionan de forma repetitiva y calculada, permitiendo que la ofensa se convierta en patrón. Esta secuencia de sumisión no es accidental, es la esencia de la psicología de la domesticación, y su efectividad radica en que ataca y explota tu necesidad humana más fundamental, la aprobación social. Desde que eras un niño, fuiste condicionado. Te castigaban severamente por ser malo o desobediente, y te premiaban con afecto y reconocimiento por ser dócil y obediente. Así se construyó, ladrillo a ladrillo, una jaula mental invisible. El resultado es que, incluso en la edad adulta, tu subconsciente sigue desesperadamente buscando esa aprobación externa. Y aquí es donde el manipulador demuestra ser un maestro. Detecta esa profunda e insatisfecha necesidad de validación y la utiliza como la palanca perfecta para mover tu voluntad y dirigir tus acciones exactamente hacia donde a él le conviene. Este mecanismo de control tiene profundas raíces históricas. Basta con mirar hacia atrás. Los grandes imperios siempre han instrumentalizado la moralidad como una poderosa herramienta de dominación. La Iglesia medieval, por ejemplo, no predicaba la humildad universal por un amor abstracto a la divinidad, la promovía estratégicamente para someter y controlar a las masas. Si esas masas hubiesen afirmado su voluntad, habrían demolido el sistema de poder establecido. Del mismo modo, los reyes y las élites gobernantes no impulsaban la obediencia estricta por un simple orden divino, lo hacían porque un pueblo dócil y obediente es, ante todo, un pueblo completamente explotable. En conclusión, la moral, en su versión de rebaño, nunca trató de hacerte una mejor persona en un sentido auténtico. Su función primordial siempre fue hacerte perfectamente controlable. Y esto nos conduce directamente a la revelación del primer gran secreto que Nietzsche forjó con la crudeza de un herrero. Debes empezar por reconocer una verdad incómoda:
tu bondad puede ser tu mayor debilidad. Es crucial entender que no toda expresión de bondad es, por necesidad, una flaqueza, pero la bondad desmedida, aquella que carece de fronteras, la que es incapaz de articular un no firme, y la que concede el perdón a lo imperdonable. Esa sí es. Esa bondad ilimitada se convierte en la invitación perfecta, en la alfombra roja, para que el depredador psicológico entre y se instale a su antojo. Tu generosidad sin límites es, metafóricamente, una fortaleza sin murallas, es un anuncio público que clama por la invasión. Para anclar este principio de inmediato, realiza un ejercicio inmediato, toma un papel y un lápiz, o la nota mental que prefieras. Anota, con total honestidad, 3 momentos específicos en tu vida reciente donde el simple hecho de ser bueno te causó un perjuicio directo. Piensa en 3 situaciones donde tu necesidad desesperada de recibir aprobación fue activamente utilizada como un arma en tu contra. Y recuerda 3 ocasiones en las que perdonaste un abuso, solo para ser traicionado o manipulado de nuevo inmediatamente después. Si te cuesta trabajo recordar al menos 3, la verdad es que te estás mintiendo a ti mismo o la domesticación está tan profundamente interiorizada que ni siquiera eres capaz de reconocer el abuso cuando ocurre. Ahora, encaremos la pregunta que resulta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas veces más estás dispuesto a permitir que esta dinámica se repita? Debes internalizar esto. Cada vez que optas por dejar pasar una manipulación sin establecer una barrera contundente, no estás demostrando nobleza de carácter, estás, de hecho, entrenando al manipulador para que reincida. Le estás enviando una señal inequívoca de que contigo funciona, de que eres el terreno fértil ideal para la aplicación de sus tácticas parasitarias. Nietzsche lo sentenció con una claridad devastadora y cruel. Quien no puede defenderse, merece ser dominado. Puede sonar brutal, pero es la verdad del mundo real. El mundo no recompensa ni premia a las víctimas, sino a aquellos individuos que son capaces de establecer límites inquebrantables y defenderlos con una ferocidad que no admite negociación. Ahora que has identificado la trampa, ha llegado el momento de armarte con el contraataque, la primera ley de la defensa psicológica activa. Cuando alguien se dispone a manipularte, tu instinto natural y predecible te empuja a la confrontación directa, quieres gritar, quieres acusar con argumentos lógicos, quieres defender tu posición. Error fundamental, porque eso es exactamente lo que el manipulador espera de ti. Ya tiene preparadas sus réplicas, ya ha diseñado la siguiente trampa emocional para atraparte. Él ya está 3 pasos adelante en el guión de su propio juego. El segundo secreto oculto es infinitamente más sutil, y por ello, mucho más letal. La clave es esta: no confrontes, sino refleja. Utiliza exactamente la misma táctica que tu oponente está empleando contra ti, pero con una diferencia crucial: amplifícala. Esto es lo que el pensamiento nietzscheano denominaría la destilación y el uso del veneno del enemigo como tu propio antídoto. Nietzsche lo expresó de manera poética pero implacable en Más allá del bien y del mal: quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse en monstruo, pero quien no lucha ya es un esclavo. El objetivo no es ser un monstruo, sino ser el ser que se niega a ser encadenado. La clave de esta técnica reside en entender la diferencia abismal: el espejo invertido no te transforma en un manipulador despreciable, te convierte, de forma estratégica, en alguien incontrolable. Veamos cómo se aplica este principio en la práctica. Imagina la situación clásica: alguien recurre a la culpa para doblegar tu voluntad y te lanza la frase típica: después de todo lo que he hecho por ti, así me pagas. Esta es la manipulación emocional por excelencia. Tu impulso primario te diría que te defiendas: no es cierto, yo siempre te he mostrado gratitud. Incorrecto.
Al defenderte, has validado su marco y has entrado en su juego de justificaciones. Has perdido el control de la interacción. La respuesta usando el espejo invertido es radicalmente diferente, exactamente. Y es precisamente por eso que ahora es tu turno de comprenderme a mí. Observa el efecto, no has negado la acusación ni te has justificado. Has tomado la estructura misma de la culpa que él te arrojó y la has devuelto, amplificada y dirigida hacia él. En ese instante, él queda a la defensiva. El guión mental que tenía preparado se ha roto. El manipulador experimenta un cortocircuito cognitivo porque ha perdido de golpe el control total de la conversación. La efectividad devastadora de esta técnica se basa en una simple, pero crucial, realidad psicológica: los manipuladores operan con guiones mentales fijos. Han repetido sus tácticas una y mil veces, de modo que saben exactamente cómo esperar que reacciones, con defensa, con justificación o con una oleada de culpa. Sin embargo, cuando utilizas el espejo invertido, devolviendo su misma táctica amplificada, lo que haces es destruir el patrón preestablecido. Simplemente, no tienen una respuesta preparada para esto. Su mente entra en un estado de pánico psicológico porque el marco de la interacción que creían controlar se ha disuelto. Han perdido el mapa y la capacidad de predecir tu siguiente movimiento. La historia nos ofrece ejemplos magistrales de esta ley en acción. Otto von Bismarck, el formidable arquitecto de la unificación alemana, era un auténtico maestro de esta técnica de reflejo. Cuando los diplomáticos europeos, intentando ejercer presión, le presentaban ultimátums o demandas calculadas para manipular, Bismarck no caía en la trampa de rechazarlos de plano. En su lugar, hacía algo mucho más audaz: aceptaba la propuesta e inmediatamente después doblaba las exigencias. Su respuesta era algo así: perfecto, acepto su propuesta sin reservas. Ahora, ustedes deberán aceptar estas 3 condiciones adicionales que son consecuencia lógica de su ofrecimiento. Los diplomáticos quedaban totalmente paralizados. No podían retractarse de su propuesta inicial sin perder toda credibilidad ante el resto de Europa. De esta manera, Bismarck convirtió cada intento de manipulación externa en una victoria estratégica y propia, invirtiendo la dinámica del poder de forma irrefutable. La psicología subyacente es simple pero demoledora: el manipulador depende de que tú sigas su libreto. Su poder solo existe mientras logra controlar el marco emocional de la interacción. Al usar el espejo invertido, no solo escapas de su marco, creativamente, diseñas uno nuevo donde es él quien se convierte en la presa. Consideremos otro ejemplo práctico de esta ley. Imagina que alguien te aplica el ghosting emocional, ignorándote deliberadamente para que tú, presa de la inseguridad, supliques por su atención. La respuesta instintiva y perdedora sería: ¿por qué no me hablas? ¿Hice algo que te molestó? Con esto, ya has perdido, pues has validado su poder de retirarte. La respuesta de espejo invertido es el silencio total mantenido por el doble de tiempo que él te ignoró. Cuando finalmente te busque, y lo hará, porque el objetivo de su táctica era controlarte, respondes con una indiferencia casual y desarmante: «Ah, ¿eras tú? Estaba ocupado. ¿Necesitabas algo en particular?» Acabas de invertir el centro de poder. Ahora, él sentirá esa misma desesperación y necesidad de atención que pretendía provocarte a ti. Pasemos a la implementación inmediata. Esta misma semana, tu tarea es identificar a una persona en tu vida que recurra frecuentemente a la manipulación. Puede ser algo sutil: alguien que siempre olvida su billetera cuando salen, alguien que exige tu ayuda justo cuando tienes planes cruciales, o quien usa tus inseguridades personales como botones de control. Espera pacientemente su próxima táctica.
Y cuando ésta llegue, no reacciones de la manera habitual. En su lugar, refleja y amplifica. Observa la reacción, cómo se queda paralizado, cómo comienza a buscar palabras de forma desesperada, cómo pierde totalmente la compostura. El espejo invertido no es un acto de venganza mezquina. Es el restablecimiento quirúrgico del equilibrio de poder. Es la aplicación práctica de la voluntad de poder nietzscheana, una afirmación innegable de tu fuerza frente a aquel que intenta negarla. Pero el espejo es solo el inicio. El tercer secreto es aún más devastador. Ahora que has dominado la defensa, pasamos a una estrategia que ataca la necesidad fundamental del manipulador. Todo manipulador requiere un combustible específico para que su maquinaria funcione, y ese combustible no es otra cosa que tu reacción emocional. Tu enojo, tu miedo, tu culpa, tu desesperación o tu justificación. Sin este suministro constante de emoción, el manipulador sufre una desintegración psicológica casi instantánea. Por ello, el tercer secreto oculto es simple en su formulación, aunque exige una disciplina de hierro en la práctica, niega toda reacción. Conviértete en un vacío emocional. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, ya lo advirtió: el espíritu superior no se deja tocar por aquello que no merece su atención. No se refería a una ignorancia pasiva, sino a una indiferencia activa y estratégica, utilizada como un arma de destrucción psicológica. La indiferencia, cuando es intencional, no es la ausencia de poder, es, por el contrario, su concentración absoluta. Profundicemos en la psicología subyacente. Los manipuladores son, esencialmente, narcisistas emocionales. Necesitan provocar activamente reacciones en otros para sentir que existen, que son relevantes y que mantienen el control. Cuando tú gritas, confirmas su poder. Cuando demuestras angustia o lloras, validas el impacto que tienen sobre ti. Cuando te enredas en justificaciones, les demuestras que te han afectado. Cada reacción que emites es oxígeno puro para su ego distorsionado. Pero cuando implementas la no reacción, cuando respondes con una calma absoluta, casi robótica, y tus ojos muestran el mismo nivel de interés que si estuvieras observando una pared, ocurre algo psicológicamente devastador en su mente. Entran en una profunda crisis existencial interna. ¿Por qué no logro afectarle? ¿Acaso he perdido mi poder? ¿Ya no le importo en absoluto? La indiferencia absoluta los desestabiliza porque les roba el espejo en el que necesitan verse reflejados como poderosos. Veamos la ejecución táctica de este vacío emocional en 3 fases precisas. Fase 1. La provocación inicial. Alguien intenta provocarte. Puede ser un insulto hábilmente disfrazado de broma, una crítica envuelta en una falsa preocupación, o una comparación diseñada específicamente para herir tu autoestima. Tu respuesta, un tono de voz completamente calmado, casi aburrido, con una frase neutral, interesante perspectiva. Y nada más. Sin explicaciones, sin contraataques, sin mostrar emoción alguna. Fase 2. La intensificación crítica. El manipulador escalará la agresión porque su táctica inicial ha fallado. Ahora se vuelve más directo, más desesperado e incluso te acusa de ser frío, insensible o arrogante. Este es el momento crítico, están revelando su desesperación por obtener una reacción. Tu respuesta, mantén el vacío emocional. Un simple y conciso puede ser. Luego, silencio. Fase 3. El colapso o la revelación. El manipulador ahora se enfrenta a un dilema con 2 únicas salidas. Opción A. Colapsa emocionalmente, mostrando su patética y verdadera necesidad de provocar una reacción. Opción B. Revela sus verdaderas intenciones, porque ya no puede seguir ocultándolas bajo el disfraz de la manipulación sutil.
En ambos casos, tú has ganado, pues ahora ves la verdad sin las máscaras. El emperador romano y filósofo estoico, Marco Aurelio, fue un maestro consumado en la aplicación de esta técnica. Sus meditaciones están repletas de recordatorios internos: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Cuando los senadores manipuladores, buscando provocarlo o desestabilizarlo, intentaban acorralarlo con acusaciones públicas en el Senado, Aurelio respondía con un silencio filosófico. No se rebajaba a defenderse, ni a lanzar un contraataque directo, simplemente existía, inmutable. Los senadores, al no obtener la reacción de indignación o miedo que buscaban, terminaban por destruirse a sí mismos en su propio frenesí por conseguir una respuesta. La historia olvidó a esos senadores, pero a Aurelio lo recordamos 2 milenios después. La indiferencia estratégica es, en este contexto, un abismo. Y Nietzsche, que tanto escribió sobre abismos, nos dejó una advertencia: cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Sin embargo, hay un secreto más oscuro: cuando el manipulador mira tu indiferencia, no encuentra nada que le devuelva la mirada. Solo halla un vacío. Y ese vacío es lo que, inevitablemente, lo desmorona. Ejercicio de forja. Durante los próximos 7 días, cada vez que percibas que alguien intenta manipularte emocionalmente, pon en práctica la respuesta del vacío. Utiliza únicamente frases estratégicamente neutras: interesante perspectiva, puede ser, ya veo. Mantén un tono de voz inalterable y un lenguaje corporal que transmita una neutralidad absoluta. La regla de oro es: no expliques y no justifiques. Limítate a ser indiferente, como una pared de hormigón. Lleva un registro mental o escrito. Anota cuántos manipuladores se desestabilizan, cuántos se ven obligados a revelar sus verdaderas intenciones y cuántos, simplemente, se retiran para buscar presas que sean más reactivas. Tu indiferencia es el abismo, y al mirarlo, el manipulador colapsa. Pero neutralizar no es la meta final. Aquí viene el nivel superior. Neutralizar al manipulador no es suficiente. El cuarto secreto oculto te capacita para una contraofensiva de precisión quirúrgica, obligándolos a delatarse utilizando sus propias palabras en tu beneficio. Los manipuladores son arquitectos de castillos de naipes emocionales, construyen narrativas vagas, lanzan acusaciones imprecisas y disfrazan exigencias como si fueran favores inocuos. Su éxito depende de tu sumisión, de que aceptes estas estructuras sin cuestionar su base. El cuarto secreto destruye estos frágiles castillos con una única herramienta infalible: la pregunta siniestra. No se trata de una pregunta cualquiera. Nietzsche lo sentenció: no aceptes verdad alguna que no haya sido forjada por tu propio martillo. La pregunta siniestra es ese martillo. No es agresiva ni defensiva, es una pregunta que, con aparente inocencia, expone la contradicción interna del manipulador, forzándolo a la revelación. Analicemos la anatomía de este bisturí intelectual. Un manipulador te confronta con un argumento cargado emocionalmente, como: si realmente fueras un buen amigo, harías esto por mí. La carga implícita es clara: tu valor como amigo está sujeto a tu obediencia. Tu impulso natural sería justificarte: sí, soy un buen amigo, pero... Error fatal, pues acabas de entrar en su marco donde tu valía está a juicio. La pregunta siniestra responde de forma simple y desarmante: ¿y qué harías tú exactamente en mi lugar? Observa la magia oscura de esta reacción. No niegas la premisa, ni atacas a la persona, solo preguntas. Con esta simple interrogación, obligas al manipulador a enfrentarse a su propia hipocresía. Si responde con honestidad: yo no lo haría,
acaba de admitir que te está pidiendo un sacrificio que él mismo no estaría dispuesto a realizar. Si miente, yo sí lo haría, acabas de crear un precedente de obligación que podrás cobrarle en el futuro. Esto funciona porque los manipuladores prosperan en narrativas vagas y emocionales, la pregunta siniestra los fuerza a ser específicos y la manipulación se desintegra bajo la luz de la especificidad. Esta técnica no es una invención moderna. El filósofo Sócrates ya la utilizaba en la antigua Grecia para desmantelar a los sofistas. Los sofistas eran manipuladores profesionales que cobraban por enseñar a dominar la retórica y la persuasión, es decir, el arte de la manipulación verbal. Sócrates los enfrentaba en las plazas públicas y aplicaba el bisturí, simplemente preguntaba: ¿qué es exactamente esta justicia que enseñas? Si es tan verdadera, ¿por qué solo funciona a través de palabras bonitas? ¿Puedes, acaso, definir lo que vendes? Los sofistas, incapaces de sostener sus argumentos bajo el rigor de la lógica precisa, colapsaban. Sus castillos retóricos se desmoronaban completamente bajo el peso de interrogantes sencillos, pero implacablemente exactos. Esta es la esencia de la técnica socrática oscura aplicada a la manipulación moderna. Aquí tienes un arsenal de preguntas siniestras listo para ser desplegado en situaciones específicas. Cuando usan falsa urgencia, ante la presión de un plazo irreal, pregunta: ¿por qué precisamente ahora es tan urgente? Esto obliga a revelar si se trata de una emergencia real o solo de una manipulación por presión temporal. Cuando usan la culpa, ante la acusación emocional, pregunta: ¿por qué exactamente debería sentirme culpable? Esto fuerza al manipulador a articular la lógica de su acusación. La mayoría no podrá, porque no hay lógica, solo una carga emocional. Cuando hacen exigencias disfrazadas, cuando te dicen es por tu bien, pregunta directamente: ¿qué ganas tú con esto exactamente? Esta pregunta destruye de inmediato el disfraz de preocupación y expone la intención egoísta. Cuando prometen reciprocidad futura vaga, ante un yo haría lo mismo por ti algún día, pregunta: ¿harías exactamente lo mismo por mí si la situación se invirtiera ahora? Esto crea un compromiso específico que puedes cobrar, o hace que la mayoría huya por no tener intención de reciprocar. Cuando te comparan con otros, ante un tu colega / hermano lo haría, pregunta: ¿y esa persona me pediría a mí lo que tú me pides? Esto expone que la comparación no es por inspiración, sino por pura manipulación. La clave de la letalidad está en el tono. No preguntes con rabia ni con sarcasmo. Pregunta con una curiosidad genuina, casi ingenua, como si de verdad estuvieras intentando comprender un concepto abstracto. Esto desactiva completamente la defensa del manipulador, quien no puede acusarte de ser agresivo, ya que solo estás formulando una pregunta. Implementación inmediata: la próxima vez que sientas que alguien intenta manipularte, aplica este protocolo de forma estricta. No argumentes. No te defiendas. No contraataques verbalmente. Simplemente, pregunta. Formula una sola pregunta siniestra que esté diseñada para exponer la contradicción inherente en su argumento. Y después de formularla, introduce el silencio. Deja que el manipulador sea quien se sienta obligado a llenar ese vacío con más palabras que, inevitablemente, lo delatarán. Tu pregunta es el bisturí que corta la narrativa manipuladora, exponiendo el órgano enfermo que subyace, su intención egoísta. Pero las leyes que hemos visto hasta ahora son, en esencia, defensivas, te protegen y te blindan. Las siguientes dos leyes son diferentes, son ofensivas. Están diseñadas para convertir al manipulador en tu propia herramienta. Si estas leyes están transformando tu perspectiva, suscríbete, porque aún nos faltan las dos más letales.
Existe un arma que infunde más terror en el manipulador que cualquier argumento lógico, más que cualquier acusación o defensa bien elaborada. Esa arma es tu silencio. Pero no cualquier silencio, me refiero al silencio predatorio. Es el silencio que observa con fijeza, que espera pacientemente y que ejerce una presión psicológica inmensa hasta que el manipulador, incapaz de soportar el vacío, termina por ahogarse en sus propias mentiras y justificaciones. Nietzsche comprendió la inmensidad del poder del silencio. Las palabras más valiosas son aquellas que nunca fueron dichas. Pero hay un nivel más profundo. El silencio estratégico no es una ausencia de comunicación, es presión concentrada. Es la táctica del depredador que mira fijamente a su presa, inmóvil, esperando hasta que ésta cometa el error fatal de correr o hablar de más. Entendamos la mecánica psicológica de este quinto secreto oculto, que en el texto original se enumera como la cuarta ley, el silencio predatorio. Los seres humanos tenemos un pavor ancestral a la ausencia de sonido en situaciones de confrontación social. El silencio es interpretado por nuestro cerebro primitivo como un juicio pendiente, como un rechazo potencial o incluso como la inminente expulsión del grupo. Por esta razón, intentamos llenar ese vacío instintivamente con palabras, cualquier palabra, solo para romper la tensión incómoda. El manipulador es especialmente vulnerable a esta presión, ya que su poder depende de mantener un control absoluto sobre la narrativa. Necesita hablar. Necesita justificarse. Y lo más importante, necesita que tú reacciones para saber cómo debe ajustar su siguiente movimiento táctico. Tu silencio rompe ese control. Lo deja sin mapa ni guía, lo que desencadena un inmediato pánico cognitivo. Veamos la ejecución táctica precisa. Escenario: alguien te lanza una acusación de manipulación clásica, por ejemplo, eres egoísta porque no hiciste X cosa. Tu impulso más básico es defenderte de inmediato, no soy egoísta porque hice Y Z. Error terminal, porque has validado que su acusación merece una respuesta y has entrado en su marco. El silencio predatorio opera de forma diametralmente opuesta. Te acusan. Tú no haces nada. Solo lo miras fijamente, sin asentir, sin negar, sin mostrar absolutamente ninguna emoción. Simplemente sostienes la mirada. El peso de ese silencio comienza a presionar. El acusador se siente incómodo, su cerebro entra en pánico. ¿Por qué no responde? ¿Lo habré lastimado? ¿Está furioso? ¿Me está juzgando en su mente? ¿Qué estará planeando? Y entonces, de forma inevitable, el manipulador comete el error que no debía, habla más. Es que, bueno, no es que seas completamente egoísta, pero ha empezado a retractarse. Tu silencio lo ha obligado a debilitar su propia acusación. Si persistes en el silencio, seguirá hablando. Entiendo que tendrás tus razones, solo que ahora está justificándose él. La dinámica de poder se ha invertido por completo y tú no has pronunciado una sola palabra. Esta técnica fue documentada por Robert Greene en las 48 leyes del poder. Habla poco. Cuando hablas, los demás te analizan. Cuando callas, entran en pánico. El mismo Greene estudió a manipuladores históricos y descubrió que todos temían el silencio de sus adversarios mucho más que cualquier contraataque verbal. Winston Churchill utilizaba esta ley con maestría en negociaciones diplomáticas cruciales. Cuando los líderes de otras naciones le presentaban exigencias absurdas o desmedidas, Churchill, en lugar de discutir, encendía su puro, se recostaba en su silla y simplemente miraba fijamente. 5 minutos de silencio. 10 minutos. Los otros líderes comenzaban a sudar,
a modificar sus exigencias e incluso a ofrecer concesiones que jamás habían planeado dar. Todo se debía a que no podían soportar el peso opresivo del silencio de Churchill. La neurociencia moderna no hace más que confirmar esta efectividad. Estudios de Yale han demostrado que el cerebro humano entra en un estado de estrés elevado después de tan solo 7 segundos de silencio en una confrontación social. El cortisol se dispara, la ansiedad aumenta y la necesidad de arreglar el silencio se vuelve compulsiva. El manipulador, cuyo ego es más frágil que el promedio, experimenta este efecto amplificado. Entrenamiento del silencio predatorio. La próxima vez que alguien intente acosarte o manipularte emocionalmente, implementa este protocolo de acción inmediata. Respira profundamente 3 veces. Esto ancla tu centro de gravedad emocional. Cuenta mentalmente hasta 7. Mantén un contacto visual firme. No rompas el silencio. Observa con atención cómo la otra persona se desespera por llenarlo con más palabras, más justificaciones innecesarias y más revelaciones que no tenía intención de hacer. Cada palabra adicional que pronuncia es una soga con la que se ata. Tu silencio es una trampa invisible. Cuanto más hablan para llenarla, más se enredan. Y ahora, llegamos al nivel final, el superior. Neutralizar no es la cúspide. La sexta ley oculta, la quinta, según el conteo del video, separa al defensor del estratega maestro. Esta ley no busca solo protegerte o neutralizar al agresor, es algo más sofisticado, más oscuro, más profundamente nietzscheano. Se trata de la inversión total. El objetivo es convertir al manipulador en tu herramienta inconsciente. Mientras él se concentra en su objetivo, controlarte, tú colocas una trampa que, de hecho, lo obligará a trabajar para tus propios fines. Nietzsche lo habría formulado de esta manera: no destruyas a tu enemigo. Transfórmalo en una escalera. La inversión total es una estrategia de 3 etapas que utiliza el impulso del agresor para impulsar tu propia voluntad. La inversión total funciona a través de 3 etapas precisas que revierten completamente la dinámica de poder. Etapa 1. Diagnóstico de la voluntad. Debes identificar qué es lo que el manipulador realmente quiere, más allá de lo que dice querer. Usualmente, su meta real es atención, validación, una sensación de control superior o un beneficio material. Etapa 2. La falsa victoria. Concédeles una pequeña victoria simbólica que sea irrelevante para ti, pero significativa para su ego. Dales la sensación de que han logrado doblegarte ligeramente. Etapa 3. El apalancamiento. Y usa esa victoria ilusoria como palanca para moverlo hacia lo que tú realmente quieres. Ejemplo concreto: el manipulador te exige: deberías ayudarme con mi proyecto este fin de semana, sin falta. Las respuestas instintivas son: no puedo, genera conflicto, o está bien, te somete. Ambas te hacen perder. La respuesta con inversión total es: tienes razón, debería ayudarte. Pero primero necesito que me asistas con algo crucial esta semana. Observa la mecánica: no has rechazado, pero tampoco has aceptado directamente. Has impuesto una condición que invierte la dinámica. Ahora, él está obligado a trabajar primero para ti. Y si se niega, su hipocresía queda expuesta, justificando tu negativa posterior. Si acepta, has convertido su intento de manipulación en trabajo efectivo para tu propio beneficio. Ganas en ambos escenarios. La psicología detrás de este movimiento es devastadora. Los manipuladores son, por definición, narcisistas en el ámbito del poder, necesitan desesperadamente ganar. Adoran la sensación de haber logrado doblegar tu voluntad. La inversión total les proporciona exactamente esa sensación,
pero es completamente ilusoria. Les ofreces una victoria simbólica, pequeña e inocua para ti, mientras tú obtienes una ganancia práctica de gran calibre. Ellos celebran haber ganado la batalla superficial. Tú, en cambio, ya has ganado la guerra estratégica. Otto von Bismarck fue, de nuevo, un maestro absoluto de esta técnica. Durante la unificación alemana, necesitaba que los pequeños estados se unieran bajo el control de Prusia. Sabiendo que los líderes de esos estados eran orgullosos y manipuladores que odiaban parecer subordinados, Bismarck les permitía ganar debates públicos sobre detalles ceremoniales y protocolos irrelevantes. Ellos se regodeaban en sus victorias simbólicas. Mientras tanto, Bismarck ya había firmado los tratados reales que ponían sus ejércitos y finanzas bajo control prusiano. Les concedió victorias falsas en lo simbólico para obtener el poder real en lo práctico. Sun Tzu lo documentó hace 2.500 años. Deja que tu enemigo crea que está ganando hasta que sea demasiado tarde para retroceder. Otro ejemplo impactante y frecuente es cuando alguien utiliza la comparación para manipularte. Tu hermano sí que sabe ser exitoso, ¿por qué tú no eres como él? La lectura real de este ataque es que buscan provocar inseguridad en ti para controlarte emocionalmente. La inversión total responde, tienes razón, debería aprender de él. ¿Podrías, por favor, presentarme a sus contactos profesionales clave? El manipulador queda instantáneamente atrapado. Si se niega a presentarte los contactos, expone que su preocupación era completamente falsa y que solo buscaba herirte. Si acepta, está trabajando activamente para tu beneficio real, obtener contactos valiosos, creyendo que solo te está dando una lección. La clave reside en mirar más allá del ataque superficial. El manipulador te ve como un objetivo, tú debes verlo como un recurso temporal y descartable. No hay emoción, no hay rencor, solo puro cálculo estratégico frío. Él intenta usarte. Tú lo usas primero, mejor, y sin que jamás lo detecte. Implementación avanzada, identifica al manipulador más persistente en tu vida. Estudia su patrón. ¿Qué busca invariablemente? ¿Validación? ¿Control absoluto? ¿Beneficio material específico? En tu próxima interacción con él, planea darle una falsa victoria precisamente en aquello que alimenta su ego, algo que lo haga sentirse triunfador, pero que a ti no te cueste nada real. Mientras él saborea su triunfo ilusorio, muévelo sutilmente hacia una posición que te brinde un beneficio tangible. Observa con desapego cómo trabaja para ti, convencido de que ha ganado. El manipulador cree que es quien mueve las piezas, pero tú ya has rediseñado el tablero entero. Con esto, tienes las 6 leyes esenciales. Sin embargo, solo entenderlas es insuficiente. Ahora viene la forja final, la integración de estos principios en tu identidad misma. Hemos llegado al punto de la síntesis. Tienes en tu arsenal mental 6 leyes ocultas, pero antes de que salgas a aplicarlas, debes comprender algo crítico que Nietzsche enfatizó durante toda su vida. Existe una diferencia abismal entre el manipulador y el contramanipulador. Entre el depredador común y el espíritu libre, pero armado. El manipulador utiliza estas técnicas para controlar a los débiles porque necesita sentirse poderoso. Es, fundamentalmente, un parásito que requiere huéspedes. Sin víctimas que reaccionen, su frágil identidad se desmorona. El contramanipulador, tú, después de asimilar este conocimiento, utiliza estas técnicas para destruir a quienes intentan controlarlo. No busca víctimas, busca la libertad. No necesita manipular para sentirse fuerte, sino que necesita contramanipular para seguir siendo libre.
Nietzsche lo expresó con una claridad brutal: no busco destruir por placer, sino por la necesidad de afirmar mi voluntad. Esta es la distinción fundamental que te define. No usarás estas leyes para herir a inocentes, las usarás como escudo inexpugnable contra ataques y como espada afilada contra los agresores. Existe un código implícito en todo esto, el código del espíritu libre: nunca inicias la manipulación contra quien no te ha atacado primero. Tu objetivo es que el manipulador detecte que contigo el juego simplemente no funciona, e idealmente, que aprenda a nunca más intentar manipular a nadie, al descubrir que hay quienes devuelven el golpe multiplicado. Entendamos la progresión del poder que has experimentado a lo largo de este análisis. Nivel 1, víctima inconsciente. Donde estabas al inicio. Reaccionabas a la manipulación sin entender sus mecanismos. Creías que ser siempre bueno era la virtud suprema. Aceptabas la moral del rebaño sin cuestionarla. Eras, inevitablemente, presa fácil. Nivel 2, guerrero consciente. ¿Dónde estás ahora? Comprendes los mecanismos exactos de la manipulación. Reconoces instantáneamente cuando intentan controlarte. Posees un arsenal de contratécnicas específicas. Ya puedes defenderte y contraatacar. Ya no eres una presa fácil. Nivel 3, el incontrolable. Tu objetivo con la práctica constante. Los manipuladores te detectan y te evitan sistemáticamente. Aprenden, a través de la experiencia dolorosa, que contigo sus tácticas son ineficaces. Desarrollas una reputación no verbal de ser difícil, impredecible y que es mejor dejar en paz. Nadie te ataca, porque todos saben intuitivamente que saldrán peor parados. Este es el nivel del espíritu libre nietzscheano. Retomemos ahora, con una síntesis brutal, las 6 leyes que has incorporado a tu arsenal. Ley 1. El espejo invertido. Cuando eres manipulado, no confrontes directamente. Utiliza la misma táctica que el agresor, pero amplifícala y devuélvela. Rompe su guión mental. Ley 2. La indiferencia estratégica. Niega cualquier reacción emocional. El manipulador necesita tu emoción como combustible, sin ella, se desintegra. Tu vacío es su abismo. Ley 3. La pregunta siniestra. No argumentes ni te justifiques. Pregunta. Formula una pregunta específica que exponga su contradicción interna, obligándolos a delatarse con sus propias palabras. Ley 4. El silencio predatorio. Cuando te acusan o te presionan, no respondas de inmediato. Mira, espera y cuenta mentalmente hasta 10. Tu silencio es una trampa psicológica que ellos llenan con más mentiras que los hunden. Ley 5. La inversión total, nivel maestro. No solo neutralices al manipulador, conviértelo en tu herramienta inconsciente. Concédele victorias falsas en lo simbólico mientras obtienes ganancias reales en lo práctico. Rediseña el tablero completo. Estas 6 leyes no son meros trucos de autoayuda, son principios de guerra psicológica que Nietzsche destiló para aquellos que se niegan a ser domesticados. Funcionan porque se fundamentan en una comprensión profunda de la psicología humana, la dinámica del poder y la debilidad narcisista del manipulador promedio. Pero hay una advertencia final que Nietzsche te haría: estas leyes te otorgan un poder inmenso. Y el poder sin un propósito ético es, simplemente, tiranía. No las uses únicamente para ganar interacciones sociales triviales. Úsalas para proteger tu libertad esencial, para construir tu proyecto de vida sin interferencias y para afirmar tu voluntad contra todo aquel que intente negarla. No te detengas a preguntarme si estas leyes son buenas o malas. Esa es la pregunta del esclavo moral.
Pregúntate en su lugar si te hacen más fuerte. Pregúntate si protegen tu libertad para actuar. Pregúntate si te permiten vivir conforme a tus propios valores en lugar de los impuestos por otros. Si la respuesta es afirmativa, entonces son correctas para ti. La moral del rebaño te juzgará con dureza. El Übermensch no pide permiso. Hoy has dejado de ser el yunque para convertirte en el martillo. Ahora posees las armas, pero recuerda que el conocimiento sin aplicación es una mera fantasía. La teoría sin práctica es masturbación intelectual. Sal de este análisis siendo una persona diferente. Implementa al menos una de estas leyes esta semana. Observa los resultados. Ajusta tu enfoque. Mejora. Forja tu propia versión de estas técnicas adaptada a tu realidad específica. Empezaste este camino como alguien que reacciona. Lo terminas como alguien que domina. Estas 6 leyes ocultas no son trucos psicológicos baratos. Son los principios de la guerra mental que Nietzsche destiló de siglos de filosofía sobre el poder, que la historia validó con ejemplos de grandes estrategas y que la psicología moderna confirma al estudiar el narcisismo y la manipulación. La sociedad quiere que seas manipulable. Te entrena desde la infancia para que obedezcas, para que no cuestiones, para que sientas culpa al priorizar tus intereses. Este canal existe para hacer exactamente lo contrario, transformarte en alguien psicológicamente incontrolable. Alguien que los manipuladores detectan y evitan. Alguien que juega el juego mejor que quienes intentan jugarlo en tu contra. Estas leyes funcionan, pero solo si tienes el coraje y la voluntad para aplicarlas. Solo si estás dispuesto a romper con la moral del rebaño que te susurra, no seas malo, perdona siempre, no te defiendas tan duramente. Esa moral es una jaula. Nietzsche te ofrece el martillo para destruirla. Solo existen 2 tipos de personas, las que ven este video y lo olvidan mañana, y las que lo ven y se transforman permanentemente. Las primeras seguirán siendo manipuladas de por vida. Las segundas se convierten en espíritus libres. ¿Cuál eres tú? Si te niegas a seguir siendo una presa, si esta mentalidad resuena con algo profundo en tu ser, si sientes que por fin alguien te habla sin mentiras piadosas, suscríbete. Cada video en este canal opera como este, destruye una mentira que te mantiene débil y forja un principio que te hace incontrolable. El próximo video revelará algo aún más oscuro, las verdades que Nietzsche ocultó incluso a sus discípulos más cercanos. Conocimiento tan peligroso que solo compartió en cartas privadas que la mayoría jamás lee. Nietzsche no ofrece consuelo, ofrece poder. Úsalo.